Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, para también informarles que el tema que no les he pasado todavía los planos, su delegada sí cumplió con pedirme los planos, la señorita Mayeli me estaba pidiendo la semana pasada. No les pasé todavía el plano de arquitectura porque vamos a hacer una variante del trabajo escalonado, ¿correcto? Lo vamos a tomar de manera grupal y ya les voy a explicar de qué manera vamos a tomar este trabajo. Correcto, ya es una forma más didáctica de poder llevar este trabajo escalonado en sí, que para que se puedan apoyar también grupalmente y para que este trabajo también pueda hacer un seguimiento estricto para el tema de las notas, ¿no? Porque anteriormente, como les mencionaba, se les dejaba un trabajo escalonado que eran personalizados, pero al momento de dar el examen de medio curso no reflejaba digamos, el empeño que hayan puesto en realizar este trabajo, ¿no? Porque en sí tenían muy buenas notas, tal vez algunos en trabajo, o realizaban correctamente bien el trabajo y en el examen de medio curso, que debería ser el reflejo del procedimiento del trabajo escalonado, no reflejaba el mismo, ¿no? Entonces, este ciclo lo vamos a hacer de manera grupal y lo vamos a hacer de manera que puedan sustentar cada uno de ustedes en clases, ¿correcto? Entonces se va a tomar bastante énfasis en lo que es la calificación en el tema grupal, personal, que van a hacer la sustentación cada uno de ustedes en las clases, según el avance del sílabo académico que nosotros realicemos en vivo. Ya les voy a explicar al final de la clase en qué va a consistir el trabajo. En sí, la concepción del trabajo es el mismo, que es aplicación de lo que nosotros realizamos en clase. Lo que vamos a variar netamente es en el tema del tipo de edificación, tal vez en la forma de cómo lo vamos a llevar, ya no de manera personal, sino de manera grupal, y el tema de la sustentación en vivo que ustedes van a tener. Correcto, entonces al final estaremos coordinando. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien. Lo que corresponde a la clase de hoy, vamos a ver netamente lo que es todo lo que es referente a lo que es iluminación. Vamos a ver lo que es iluminación general, lo que vamos a ver es iluminación localizada, la iluminación general localizada y cuáles son los ambientes a iluminar en una casa habitación. Cuando nosotros vamos a ver algunos conceptos previos, cuando hablamos de iluminancia, si ustedes recuerdan, les había mostrado una tabla que está dentro de la normativa M110 en la página 45. Es en la tabla número 19, donde nosotros tenemos la iluminación mínima por ambiente según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y acá les da un valor que dice iluminancia, que está en lux. Igual, nosotros si hemos visto también la norma M010, tenemos en la página 9 los requisitos mínimos de iluminación. Tenemos acá también nuevamente la iluminancia en lux. Entonces, ¿qué es esta iluminancia? Esta iluminancia viene a ser la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. Ahora, nosotros, según el Sistema Internacional de Medida, tenemos que la unidad de medida para lo que es iluminancia viene a ser el lux, que viene a ser la cantidad de flujo luminoso, que es unidad de medida viene a ser el lumen, sobre una determinada área, que la unidad de medida va a ser el metro cuadrado. ¿Correcto? Entonces, acá gráficamente les estaba mostrando que gráficamente la iluminancia tienen que es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una determinada área. Ahora, en el caso del lumen, lumen, según el Sistema Internacional de Medida, es la unidad para medir el flujo luminoso. Es una medida de la potencia luminosa emitida por una fuente. En el caso del flujo luminoso, se diferencia del flujo radiante, en que el primero contempla la sensibilidad variable del ojo humano en las diferentes longitudes de onda de la luz, y el último involucra toda la radiación electromagnética, emitida también por una fuente. Ahora, los ambientes que se va a iluminar dentro de una casa o una vivienda, que justamente acá estaba pasando a la siguiente diapositiva. Antes de pasar esa parte, bueno, esto ya no me han escuchado nada prácticamente, estaba en esta parte de lo que es netamente estaba netamente en esta parte de lo que eran algunos conceptos, ¿no? Tanto como era el tipo de instalaciones eléctricas. En tipo de instalaciones eléctricas, básicamente nosotros tenemos dos, las instalaciones del tipo convencional y las instalaciones del tipo no convencional.
En el caso de las instalaciones del tipo convencional, también se utilizan lo que son las tuberías PVC, se utilizan las tuberías tipos metálicas o conduit, u otro material que protege el conductor eléctrico que van empotrados, embutidos en un elemento de soporte, ya sea un techo, ya sea una pared, ya sea un piso, ya sea una columna, ya sea una viga, o cualquier otro elemento de soporte, embutidos o empotrados, en un 90 o un 100%, a diferencia de las instalaciones de tipo no convencional, que son generalmente las adosadas o colgadas a los elementos de soporte. Ahora, gráficamente, acá nosotros tenemos una instalación del tipo no convencional, en el cual ven que la instalación de esta lámpara está por encima de la pared. Entonces, nosotros cuando hablamos de una instalación de tipo no convencional, estamos hablando también que los conductores eléctricos van dentro de tuberías PVC o lo que son tuberías metálicas o conduit u otro material, y van por encima la instalación de los elementos de soporte, ya sea lo que es una pared, un techo, un piso, una columna, una viga, en un 90 o un 100%. A diferencia de la instalación convencional, como les estaba mencionando anteriormente, que van empotradas o embutidas al elemento de soporte. Bien, entonces, algunos conceptos de iluminación también lo vamos a ver. En el caso de iluminación, nosotros si hablamos de iluminación viene a ser el conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la intención de iluminarlo o alumbrarlo. En el caso de luminaria, nosotros estamos hablando que son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica. Las lámparas cumplen una serie de características ópticas, ya sea mecánicas y eléctricas, entre otras, y está formada por un artefacto y equipo. Si nosotros hablamos de artefacto netamente, viene a ser lo que es una estructura o chasis metálico o de otro material que sirve de soporte al equipo y se encuentra instalado en la pantalla y el recinto óptico, que son los espejos. Si hablamos netamente de equipo, está constituido por la lámpara y en algunos casos accesorios auxiliares para el sistema de arranque. Si hablamos netamente de lámpara, viene a ser la lámpara eléctrica es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por efecto de Joule de un filamento metálico por fluorescencia de ciertos metales ante una descarga eléctrica o por otros sistemas. Si hablamos de clasificación de lámparas, nosotros básicamente tenemos dos, en lo que son las de descarga y lo que son las lámparas incandescentes. Si nosotros tenemos la lámpara de descarga, también tenemos subclasificaciones, ya sea por baja presión, por alta presión y todas sus variantes. En el caso de lámparas incandescentes, tenemos con gas y al vacío y sus variantes. En esta parte les estaba comentando, que no me han escuchado, obviamente, que dentro del trabajo escalonado se va a tomar bastante énfasis en lo que es la calificación en la propuesta de luminarias, en la primera parte. No sería adecuado, por ejemplo, en un dormitorio que nosotros le pongamos un fluorescente o en una sala o en un baño, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir, siendo bastante estrictos en hacer este ejemplo, que nosotros tenemos que investigar bastante qué tipos de luminarias son las adecuadas o las estéticamente que se deben de poner, digamos, para una sala, para un comedor, para un baño, para un dormitorio, para un pasadizo, para un hall. Entonces, hay luminarias que ya están netamente en el aspecto estético y también de confort visual, son las adecuadas para cada uno de estos ambientes. Entonces, se va a valorar que ustedes investiguen bastante el tema estético de cómo se va a ver su proyecto final para llegar a una calificación adecuada en la primera parte. Y así vamos a ir avanzando por partes. A ver, me confirman, ¿no? Todo está correcto con las diapositivas. A ver, confirmen. Sí, ingeniero. Ya, bien. Cada 3 diapositivas, 4 diapositivas, voy a estar preguntando. Bien. Entonces, vamos a ver también en el caso de alumbrado, nosotros es necesario para nosotros hacer una buena propuesta de iluminación en los ambientes de una vivienda, es necesario hacer previamente una planificación. Es necesario que ustedes se pongan el papel de usuario y luego también realicen las coordinaciones con el propietario para que vean cuáles son sus necesidades en cada uno de los ambientes. Haciendo esta planificación de la iluminación adecuada,
y haciendo la compilación de todos los requisitos y necesidades de cada uno de los ambientes, nosotros vamos a llegar al fin, que es llegar al confort visual y al confort estético también. Ahora, en el caso de desarrollar un proyecto de instalaciones eléctricas, cuando se planifica y se ejecuta en un común acuerdo con el propietario, cuando no se conoce al propietario, se torna difícil a veces la tarea de seleccionar las luminarias. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos que ver algunos factores en común de otros diseños que nosotros hayamos realizado, un criterio técnico, económico, un criterio personal también ya como proyectista, que nos llevará a realizar adecuadamente un estudio de iluminación. Ahora, cuando hablamos de tipos de alumbrado, normalmente tenemos tres. Tenemos el alumbrado de tipo general, tenemos el alumbrado general localizado y tenemos el alumbrado localizado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los tres? Básicamente, si nosotros hablamos de un alumbrado general, el haz de luz va a proporcionar una iluminación simétricamente en un área, en el cual nos va a generar un nivel de iluminación razonablemente uniforme en una zona. Ahora, si nosotros hablamos de una iluminación, un alumbrado general localizado, y tenemos también un alumbrado localizado, vean bien la diferencia entre ambos. Cuando es general localizado es una combinación de un alumbrado general y localizado. Si hablamos localizado es simplemente localizado. Si hablamos de un alumbrado general localizado, nosotros vamos a tener que también proporcionar una iluminación general uniforme en una zona donde nos permite obtener una mayor iluminación en ciertas zonas de trabajo. Ahora, a diferencia de un alumbrado netamente localizado, es que este alumbrado va a proporcionar una mayor iluminación a una sola determinada zona, ya sea un escritorio, ya sea dirigido a un cuadro, ya sea dirigido a una serie de elementos decorativos, entre otros elementos generalmente decorativos que se puedan dar y también áreas muy específicas de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los ambientes que se van a iluminar en una vivienda? Nosotros tenemos lo que es la azotea, podemos alumbrar el hall de entrada, el patio, lavandería, baños, cuartos de servicios, jardines, lo que es el comedor, la sala, los dormitorios, baño principal, cocina, escaleras, pasadizos, entre otros. Este cuadro viene a ser los requisitos mínimos de iluminación, que es sacado de la norma EM010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, donde básicamente en este cuadro, como ya les había explicado la semana pasada, tienen cuáles son los ambientes y cuál es la cantidad de iluminancia que se necesita en cada uno de ellos. Este valor de iluminancia nos va a servir para nosotros realizar los cálculos de la cantidad de luminarias en cada uno de los ambientes. Ahora, el flujo luminoso, nosotros tenemos en esta diapositiva, pueden visualizar diferentes valores estándar de los flujos luminosos. Estos valores son unos valores promedios que nosotros podamos tener del flujo luminoso. Nosotros en realidad para nuestro trabajo, para un tema real, el valor del flujo luminoso lo vamos a sacar del manual de fabricación de las luminarias. De una luminaria X o una luminaria Y o una luminaria Z, tenemos que ir a su manual de fabricación o especificaciones técnicas y verificar cuánto es el flujo luminoso que tiene esta luminaria. ¿Correcto? Al igual, si nosotros vamos a tener el valor de la eficiencia luminosa, que es generalmente para nosotros pasar la cantidad de lúmenes a watts, es lo que más vamos a utilizar en nuestros cálculos. Igual tenemos que ir al manual de fabricación de las luminarias y sacar este valor de eficiencia luminosa, que es unidad de medida, vienen a ser los lúmenes por watt. Acá viene el cálculo de cantidad de luminarias, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a continuar con la parte teórica. En un alumbrado residencial se tienen que tener algunos requisitos, tanto como es el equilibrio entre la luz y el ambiente localizado. Se tiene que tener en cuenta que la lámpara sea correctamente elegida según el tipo y la intensidad requerida en un tema estético, en un tema de confort visual, en un tema económico. Ven tres cosas que se deben ir de la mano y no se pueden desglosar. Incluso en algunos momentos ustedes van a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué voy a preferir, el tema estético o económico?
o el tema de confort visual o económico. Siempre tienen que ir en orden de prioridad, ¿no? El confort visual, estético y económico, va en esa escala, ¿no? Entonces, puede haber algunos diseñadores que puedan diferir de esta orden de prioridad, ¿no? Que pueden ver primero el tema económico, luego el estético, o tal vez el de confort visual y el estético, ¿no? Pero yo creo que el orden de prioridad debería ser el confort visual, estético y económico, ¿no? Ahora, en la elección de la luminaria correcta para el tipo de distribución de luz que se desee y para la lámpara que se ha elegido, la definición correcta de los aspectos por iluminar, los contrastes, las sombras y los relieves. Ahora, en una sala, nosotros generalmente, si vemos la función de la sala, se pueden realizar diversas actividades, ya sea de reunión familiar, ya sea para charla, ver televisión, escritura, comida, lectura, escuchar música. Se debe dar la sensación de tener una comodidad e intimidad. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en el papel de usuario y ver cuál es la necesidad que tenemos en esta sala. Tal vez no solamente o no tengamos todas estas funciones como usuarios, ¿no? En una vivienda X. Tal vez solamente tengamos algunas de ellas o tal vez tengamos más funciones o más actividades a las que normalmente se suele apreciar. Entonces, según eso, nosotros vamos a hacer ya la propuesta de la luminaria. Igual, cuando vamos a hacer la propuesta de los puntos de energía o los puntos de fuerza, los tomacorrientes, también tenemos que ponerlos en la necesidad del usuario, ¿no? Hacer una coordinación con el propietario. Ahora, cuando no hay un trato directo y la planificación con un propietario, simplemente pues, en un área pequeña podemos poner un centro de luz en el centro geométrico del ambiente. Ahora, si hubiera una planificación con este propietario, si él desea alguna iluminación adicional, se diseñará de acuerdo a lo coordinado. En el caso del comedor, tenemos una cantidad de iluminancia mínima de 200 lux. Se debe de tener por lo menos un punto de luz con un rendimiento de color de lámpara mayor a 80. La luz se debe proyectar sobre la mesa de dónde se va a comer, ¿no? Donde va a estar la mesa de comedor para los comensales, tomando en cuenta que el brillo de la luminaria en el sentido de las caras debe ser bajo. Cuando no se cuenta con la ubicación de la mesa, se debe suponer un lugar de esta ubicación y si aún así no es posible saber la ubicación de esta mesa, entonces se debe colocar un centro de luz en el centro geométrico de todo el ambiente. En el caso de la cocina, también nosotros tenemos un área general, un área de trabajo, en el cual en el reglamento ya está especificado cuánto debe ser la iluminancia en cada uno de ellos. Nosotros debemos ubicar una iluminación general, una iluminación localizada, donde vas a realizar trabajos específicos, tal vez en el repostero, tal vez en el extractor, o en el área netamente donde se va a realizar trabajos de manipulación de alimentos y almacenaje. Ahora, se pueden utilizar también artefactos de pantalla para mejorar su apariencia, como difusores de plástico que cubran lo que son las lámparas. En el baño de visitas, nosotros vamos a tener un área general, un área localizada en el área de espejo. Se debe utilizar netamente ambos tipos de iluminación y debe ser la necesaria para que pueda pasar lo que es la iluminación de lo que son las cortinas y puertas de vidrio de las duchas y tener una iluminación adecuada en todo el entorno del baño. Ahora, en el baño de visitas se toma un criterio similar. Nosotros en el baño de visitas también vamos a tener un área de espejo que generalmente es destinado para lo que es maquillaje y afeitado. La luz se debe proyectar sobre la cara y no sobre el espejo. Se pueden colocar luminarias a los costados o de arriba hacia abajo, siempre deben estar apantalladas. Confirmen, jóvenes, ¿está correcto? ¿Visualizan bien? Sí, ingeniero. Ya, bien. Vamos a continuar. Ahora, en el caso del patio, generalmente predomina lo que es la iluminación decorativa. Nosotros, como en el patio no tenemos, digamos, un elemento de soporte superior como es el techo, generalmente nosotros nos vamos a utilizar las luminarias tipo braquete empotradas en pared, ¿no? En el cual nosotros vamos a tener que ubicar en una zona adecuada, la cual siempre o generalmente va a ser en la parte superior de la pared, donde se encuentra la puerta de entrada del patio o el ambiente, o cuando exista un lavadero también se debe colocar encima de este,
aprovechando una iluminación tanto localizado y ahí aprovechamos una iluminación de tipo general. En el hall de entrada, nosotros tenemos que tener una buena iluminación, tanto para distinguir la cerradura, los escalones al ingreso a la vivienda, la persona que llega, la que abre la puerta. Se deben utilizar luminarias con haces anchos. Se pueden aplicar una luminaria tipo spotlight o brackets con artefactos decorativos. En el caso de reglamento, no existe una cantidad determinada de luminancia. Podemos utilizar un mínimo de 10 lux. En el caso de jardines, nosotros, en el caso de los que cuentan con una terraza y jardín, deben ser iluminadas, este último generalmente el jardín, para evitar el fenómeno del vidrio negro. Por ejemplo, cuando en la sala nosotros tenemos una mayor iluminación y en el jardín no tenemos una iluminación, se genera este fenómeno. Es por eso que es necesario dotar de cierta iluminación al jardín, así para que haga un contraste con la iluminación exterior e interior. En el caso del dormitorio, nosotros también tenemos que ponernos nuevamente, igual que los demás ambientes, en el papel de usuario. Tal vez el dormitorio no solo es un ambiente destinado para dormir, también puede tener un área de lectura, también tiene un área de cabecera de cama, tienen tal vez, en el caso de los veladores, que es un área decorativa, tienen un armario, tal vez un closet, en el cual nosotros ya vamos definiendo lo que es un área general y un área localizada, según la necesidad del ambiente. En el baño principal, nosotros, al igual que los otros tipos de baño, vamos a tener una zona de espejo, donde va a ser un área localizada. Debemos colocar luminarias en la pared, encima del espejo o en ambos lados del espejo, también como ven en el gráfico. Adicionalmente, se instalarán una luminaria con alumbrado general en las demás áreas del ambiente. Cuando sean baños grandes, simplemente podemos colocar una luminaria en el centro geométrico de todo el ambiente, pero nunca descuidando la iluminación de tipo localizada, que generalmente nos van a ayudar a enfocar a un mayor confort del usuario y también a un mayor confort estético. Ahora, en el caso de escaleras, pasillos y otras áreas comunes, principalmente es de tipo decorativo y estético, podemos utilizar lo que son los brackets o centros de luz, sobre todo en casas económicas, mientras que en la residencia se coordinará con el propietario para tener los criterios de ubicación y sus diversas formas. En las escaleras es necesario utilizar las que son las luminarias en los descansos, instalar lo que son los brackets apantallados. En lo que es la azotea, además de servir de lavandería y tendal, también se les da algunos usos recreativos, ¿no? Tal vez se puede ver un hall, también una terraza en la azotea, donde hay algunos usos recreativos, donde tenemos que dotar de iluminación también. Es necesario de dotar un centro de luz en algunos ambientes, encima del lavadero si lo hubiese, encima del umbral de la puerta o utilizando una luminaria tipo bracket. El cuarto de servicio puede ser un cuarto de servicio, puede ser un cuarto de almacén. Nosotros en este ambiente, como generalmente no es un trabajo específico, simplemente podemos ubicar una luminaria en el centro geométrico de todo el ambiente. En el baño de servicio también le podemos dar el uso que hemos dado a los otros baños. Podemos utilizar un centro de luz en la pared tipo bracket encima del espejo y eso sería suficiente ya para todo el ambiente. Como es un baño de servicio o un baño de visitas también, podemos utilizar la luminaria tipo localizada, que lo podemos ubicar dentro del área de espejo y que nos va a iluminar todo el área, porque generalmente es un área pequeña el baño de servicio, ¿no? No es como un baño principal que es mucho más grande. Entonces con la iluminación que vamos a dar localizada en el área de espejo es suficiente para iluminar las demás áreas. Bien. Hasta ahí es lo que pertenecía o lo que es para esta clase. ¿Me escuchan bien, los jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias. Eso es lo que es correspondiente a lo que es iluminación, parte teórica. La siguiente clase vamos a ver la que es la parte práctica. Ahora, lo que quería coordinar con ustedes en estos minutos que tenemos todavía era respecto a su trabajo escalonado, ¿correcto? Como les había mencionado anteriormente, les proponía un plano personal y ustedes desarrollaban el trabajo escalonado.
¿no? En lo que es netamente seguir el procedimiento del curso. La temática no ha cambiado, igual es un trabajo escalonado de acuerdo al sílabo académico, igual van a seguir todo el procedimiento del curso, solamente que tomen nota, por favor, señorita Mayeli, por si le hacen alguna consulta, a los que no, a veces no están atentos o tal vez le preguntan por el grupo que tienen. El trabajo escalonado va a consistir en lo siguiente. Todos también debemos de tomar nota de lo que van a realizar. Ustedes van a buscar una edificación de 5 niveles como mínimo, ¿correcto? Puede ser departamentos, puede ser viviendas multifamiliares, puede ser conjuntos residenciales, pero tiene que estar ubicado en la ciudad de Huánuco o tiene que estar en distrito de Huánuco o Amarilis, ¿no? Cualquiera de los dos. La primera parte es que ustedes hagan llegar a su delegada, que es la señorita Mayeli, la lista de los integrantes de sus grupos, apellidos y nombres, y cuál es la ubicación de su infraestructura que ustedes van a diseñar, las instalaciones eléctricas. ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es la ubicación y cuál es la infraestructura que van a diseñar? Porque si, digamos, el grupo de la señorita Silvia escoge las Torres Templo, por ejemplo, ¿no? Entonces el grupo de la señorita Liliana ya no va a poder hacer lo que es netamente lo que es las Torres Templo. O el grupo de la señorita Maricel escoge, digamos, no sé, la residencial San Francisco, no sé, ¿no? Entonces ya no vamos a poder hacer otro grupo. Cada grupo va a tener su propia infraestructura para que realice el diseño de instalaciones eléctricas. ¿Correcto? Eso es lo primero que tienen que hacer, llegar desde ya. Yo sé que se van a apurar en hacer llegar esta información porque si no se van a quedar sin ubicación de alguna infraestructura que puedan realizar. Entonces, la cantidad de integrantes por grupo es mínimo 4, máximo 5 alumnos, ¿correcto? Por cada grupo. Entonces, la primera parte que ustedes van a presentar para la siguiente semana, todavía no van a presentar nada de iluminación, ¿correcto? Lo que van a presentar para la siguiente semana es netamente lo que es los integrantes de su grupo, van a presentar la ubicación, un plano de ubicación del lugar de donde van a hacer su diseño de instalaciones eléctricas. Lo que van a presentar también es, ustedes tienen que buscar la arquitectura del lugar de donde van a hacer su diseño de instalaciones eléctricas. Por ejemplo, si yo voy a realizar del residencial Templo, voy a buscar la arquitectura de la residencial Templo. ¿Y qué voy a hacer con esa arquitectura? Ese es el trabajo justamente porque es por grupo. Van a hacer la modificación a esa arquitectura. ¿Correcto? Van a modificar esa arquitectura y eso es lo que van a plantear para la siguiente semana. ¿Correcto? Para la siguiente semana solamente van a llegar hasta lo que es el planteamiento de arquitectura, que es para la primera entrega. Entonces, eso es para la siguiente semana. De ahí ya para la semana siguientes 4, de ahí ya para la semana número 5, ya una vez que tienen definido la arquitectura, ya nos vamos de acuerdo al sílabo, ¿no? Que primero vamos a entregar lo que es el avance de iluminación, luego vamos a entregar el estudio de dotaciones, propuesta de puntos de fuerza, etcétera, etcétera. Todo lo que corresponda a diseño de instalaciones eléctricas. Repito entonces, para la siguiente semana solamente van a presentar hasta lo que es arquitectura. Correcto, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Ahora sí los escucho. ¿Todo está claro? Hagan sus consultas para que no haya... Ingeniero, ¿cómo se va a hacer la presentación? Disculpe. Ingeniero, disculpe, ¿cómo se va a hacer la presentación? ¿Mediante un PPT o No, la presentación simplemente los 5 integrantes van a describir arquitectónicamente su ubicación, o sea, perdón, la infraestructura que van a realizar las instalaciones eléctricas. Me dirán, ¿no? Digamos, la residencial X cuenta con 5 pisos que le estoy pidiendo como mínimo. Tienen los siguientes ambientes por cada departamento. Tienen el ambiente de la cocina, que hace su distribución con la sala. Acá tiene un pasadizo de ingreso, un comedor. Describen, ¿no? Describen. Básicamente el curso no es de arquitectura, ¿no? Simplemente van a describir a grandes rasgos, ¿no? Pero eso sí, lo que es necesario es que ustedes hagan la modificación a la arquitectura que ya está vigente, ¿no? ¿Por qué van a hacer la modificación a la arquitectura? Porque así se van a empapar más en el tema y van a ustedes despertar interés en la función de cada uno de los ambientes. Y al despertar interés en la función de los ambientes, ustedes ya
van a abrir más la mente en proponer una luminaria adecuada de cada uno de estos ambientes con un tema estético y de confort visual, que es lo que nosotros necesitamos. Y al último nos pasamos en el tema económico. Primero el tema estético y el confort visual. El aspecto económico se puede manejar ya viendo variantes, tal vez en una marca y otra, entre otros, ¿no? Entonces, de esa manera se va a comenzar el trabajo escalonado. Entonces, la sustentación de su arquitectura, o mejor dicho, de la modificación de la arquitectura que ustedes ya van a encontrar, simplemente a manera descriptiva, el área techada, las áreas libres, el área de cada uno de los ambientes, descripción de cada uno de los ambientes que tienen dentro de la infraestructura que ustedes van a realizar, las instalaciones eléctricas, ¿no? Un recorrido, digamos, un recorrido virtual de todo esto, de todos los ambientes, ¿no? Simplemente pueden abrirlo en el AutoCAD y me comienzan a describir cada uno de ustedes. Como son 5 integrantes, son 5 niveles, tal vez se pueden dividir un piso para cada uno para su descripción. Una descripción breve nada más. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir sobre qué podemos hacer? Escuché departamento, viviendas, ¿qué más? Sí, justo como tenía con el grupo anterior, y me decía, ingeniero, si no conseguimos, y si por ahí me dicen siempre, nunca falta un pesimista, si por ahí no me quieren proporcionar el plano, me preguntan, ¿no? Ya, si es que por ahí no le quieren proporcionar el plano, pueden buscar una vivienda de algún familiar, ¿no? Tal vez tiene 3 o 4 pisos, y de esos 4 pisos ustedes ya lo completan a los 5 pisos. Al igual, ustedes van a hacer igual la modificación de la arquitectura, no habría ningún problema. O tal vez alguien me dice, no, yo tengo la facilidad que algún conocido me puede proporcionar un plano de un hotel, también les puedo recepcionar de un hotel, no hay ningún problema. Puede ser un hotel, puede ser una vivienda multifamiliar, perdón, puede ser departamentos, puede ser alguna residencial, y con eso yo creo que es suficiente. Ya es más, mayor variantes tienen para que no se restrinjan en conseguir un solo tipo, ¿no?, de edificación. ¿Correcto? Ingeniero, gracias. Ingeniero, ¿todo esto se va a presentar para la siguiente clase o para la otra semana? No, para la otra semana. Para la otra semana ustedes tienen desde la fecha, hoy estamos 17 de agosto, hasta el miércoles de la otra semana, que es 25 de agosto, para que presenten su primer avance, que va a ser netamente la propuesta de su arquitectura, ¿no? Como grupo, igual ese mismo día van a hacer la descripción breve de la arquitectura que ustedes van a diseñar. Y ya para la siguiente semana, el primero de septiembre, recién viene el primer avance de lo que es luminarias, el 8 de septiembre, que viene ya el avance de lo que es cálculo de dotaciones, y así vamos a ir avanzando hasta la primera y segunda tarea académica. Ingeniero, le voy a pasar la lista con los grupos, ¿verdad? Sí, es importante que le hagan llegar desde ya, tomen el interés de irse a buscar en su tiempo libre que tengan hoy, cuál va a ser la ubicación de su infraestructura, y hagan llegar ya la lista de los integrantes del grupo y la ubicación a la señorita Mayeli. Ingeniero, buen día. Una consulta. Sí, buenos días. Por ejemplo, en la vivienda en la que tengo en mente, su primer nivel es un restaurante y los siguientes niveles son departamentos, ¿no? Entonces, Ya. para este restaurante, que es 200 metros más o menos, en el Código Nacional de Electricidad, la norma que vamos a usar ya sale de lo que usted nos va a enseñar acá en el curso. Restaurante netamente y es un área pública. Ajá, sí, nariz. Podemos tomarlo como tal. Hay una sección en el Código Nacional de Electricidad específicamente ya para... Claro. Pero en el curso para vamos a hacer ver el estudio de dotaciones. Ajá. Ya netamente sale de esa parte. Para que no se compliquen, tal vez lo pueden hacer un área, ¿no?, de vivienda también. O si no, lo pueden tomar como tal y buscan la sección simplemente en el reglamento, ¿no? Es igual que para... La idea es la misma para la concepción de diseño. Si vamos a digamos, a diseñar un colegio, es mucho más sencillo porque ya el reglamento nos da, ¿no? Aulas, ¿cuánto debe ser su dotación?
Pasadizos, ¿cuánto es su dotación por metro cuadrado? Igual, zonas administrativas, dotación por metro cuadrado, mucho más directo, ya no tenemos que hacer paso por paso como hacemos por viviendas multifamiliares, ¿no? Entonces simplemente es buscar la sección en el Código Nacional de Electricidad y ver cuánto es su dotación y aplicamos, ¿no? Si lo van a hacer de esa manera. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta, ¿cuántos metros cuadrados como mínimo va a ser? No les estoy dando un mínimo para que ustedes a libre criterio puedan elegir. Pero si hablan de viviendas multifamiliares, se van a dar cuenta que la mayoría son mayores a 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes traten de ubicar una vivienda, generalmente van a ser mayores a 100 metros cuadrados. Tal vez por ahí en casos excepcionales consigan menores, pero generalmente son mayores. Acá me hacen una consulta antes de pasar a la asistencia. Ríos Cajalón. Un plano de 4 pisos, ¿eso puede utilizar o tiene que ser sí o sí de 5? Mire, el primer requisito es que la ubicación sea en Huánuco Amarilis, ¿no? Eso es lo que estamos quedando. Puede ser también de 4 pisos y completan a los 5, ¿no? Al final, el plano que usted tiene va a ser referencial, porque ustedes el primer paso que van a hacer al plano que van a conseguir de arquitectura, van a modificar. Por eso es que al momento de presentarme, en la siguiente semana, me dirán, ¿no? Este es el plano de arquitectura que hemos conseguido y esto es la modificatoria, ¿no? Por ahí van a empezar. Entonces, eso es importante. ¿Por qué tiene que ser en Huánuco? Porque yo voy a ir a verificar que esa edificación exista, ¿no? Entonces, de esa manera van a comenzar su trabajo, ¿correcto?